Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de factorización. Esta es nuestra primera semana de tutorías y este será nuestro tema. Información, ok. Mi nombre es Valerie Torres López. Acá está mi correo y mi número de teléfono. Me pueden escribir en cualquier momento si tienen dudas. Nuestras clases continuarán siendo por Teams. Todas las sesiones van a ser grabadas y se subirán al canal de YouTube para que ustedes las puedan observar en cualquier momento por si les quedaron, se les necesitan repasar la información. En cualquier momento, si existen dudas, me pueden interrumpir, levanten la mano o simplemente activan el micrófono y yo trataré de contestarles. Comenzaremos haciendo un repaso de qué son los monomios, binomios y polinomios. Los monomios son expresiones algebraicas formadas por letras, que son llamadas el factor literal, y por números, que son llamados el factor numérico. Acá tenemos algunos ejemplos de monomios. Por ejemplo, en este primero, nuestro factor numérico sería menos 2 y nuestro factor literal sería x al cuadrado. De igual forma, en este ejemplo tenemos menos 5 medios y al cubo, y este menos 5 medios sería nuestro factor numérico y el y al cubo sería nuestro factor literal, y en este tenemos dos factores literales que serían x a la 4 y y al cubo. Los binomios son dos monomios separados por suma o por resta. Entonces, en este caso tenemos este primer monomio, que es menos 7x a la 4, y a la 3 más 5x, separado por una resta. Entonces, esto sería un binomio. Tenemos dos monomios separados por suma o resta. Y los polinomios es cuando tenemos tres o más monomios separados de igual forma por sumas o restas. Por ejemplo, acá tenemos nuestro primer monomio que sería este, x al cuadrado, más 6x sería nuestro segundo monomio, y 9 sería nuestro tercer monomio. Entonces ya esto sería un polinomio, ¿verdad? Continuando, bueno, ya veremos la factorización en sí. Veremos qué es y veremos algunos métodos de factorización. Ok, ¿en qué consiste la factorización? Entonces, si dos o más expresiones se multiplican y se obtiene un resultado, decimos que esos factores, estas expresiones, son factores de este resultado. El proceso de factorización consiste en encontrar los factores de una expresión algebraica. Entonces, acá tenemos este primer ejemplo. Sabemos que 2 por 2 son nuestros factores de 4, porque si multiplicamos 2 por 2 nos da 4. De igual forma, en este ejemplo tenemos 2 por x más 1. Entonces, estos son nuestros factores de esta expresión, 2x más 2. ¿Por qué? Porque si yo distribuyo este 2 dentro del paréntesis, obtengo exactamente esto, que es lo mismo que hicimos aquí, multiplicarlos y obtener este resultado. Ok, veremos nuestro primer método para factorizar, que es el método de factorización por factor común. Entonces, ¿qué necesito para utilizar este método? Necesito dos términos, dos monomios que tengan un factor común. ¿Y qué debo hacer? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos MA más MB. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Extraigo ese factor común de la expresión debido a que aparece en ambos términos. Esa es la condición, que esté tanto en el término 1 como en el término 2. Y aquí lo obtenemos. En el primer término tengo m por a y en el segundo término tengo m por b.
Entonces, ¿qué hago? Lo extraigo y entre paréntesis pongo los términos que me quedan. Ok, veamos que si se cumple. Si yo multiplico este m por a, obtengo el m por a que está al principio. Y si multiplico este m por b, obtengo el m por b que está después del más. Entonces, básicamente esto es lo que hay que hacer. Veamos estos ejemplos. Aquí que tengo 4 más 8a. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo ven así a simple vista? Dicen, no, tal vez no tenga factor común. Sin embargo, este 8 lo podemos expresar como un 4 por 2. Entonces, ahora sí tengo un factor común en ambos términos. Entonces, extraigo el 4 del paréntesis y me queda un 1, porque es 4 por 1, 4. Y del mismo modo, extraigo el 4 del segundo término. 4 por 2a es esto mismo que tendría aquí. Y esta sería la factorización por factor común de esta expresión. Aquí, esta expresión es un poco más grande. Sin embargo, ok, veámoslo por pasos. Primero tenemos los factores numéricos. Todos estos factores son divisibles entre 3. Entonces, aquí está 3 por 2 sería 6. 3 por 3 sería 9. Y 3 por 1 sería 3. Entonces, ok, ese es nuestro primer factor, aquí está, el 3. Continuamos, también todos tienen una A. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Como no tienen el mismo exponente, entonces tengo que buscar el exponente más pequeño, que en este caso sería A elevado a la 1, que es lo mismo que tener A. Entonces, esta A, si yo multiplico esta A de acá por esta A de acá, recordemos leyes de potencias que se suman los exponentes al tener una multiplicación de términos o expresiones con las mismas bases, lo que hago es sumar los exponentes. Entonces, A por A sería A al cuadrado. Del mismo modo, en este caso, solamente que aquí es la misma expresión, entonces la extraigo nada más. Y aquí también tengo solamente la A. Entonces, listo. Estos dos me quedarían sin A. Ahora, también todos tienen una B. Entonces, ¿qué hago? Extraigo la B también. Pero tengo que tener cuidado porque tiene que ser la que tiene el exponente más pequeño. Entonces, este primero quedaría sin la B, porque es como si la extrayera, ¿verdad? En cambio, esta, por tener el exponente más grande, hay que dejar acá una B, de lo mismo que se explicó anteriormente, B por B es igual a B al cuadrado. Y por último, tenemos la B de acá, que también se iría. Entonces, a la hora de multiplicar, ustedes lo pueden comprobar, a la hora de multiplicar este por este por este y este por este, se va a obtener esta misma expresión. Y este último ejemplo, bueno, básicamente es lo mismo. Todos los factores numéricos son divisibles entre 5 y todos tienen una b en común. Simplemente hay que tener cuidado porque todas tienen exponente diferente. Entonces hay que buscar la que tiene el exponente más bajo. Entonces aquí 5 por 2 sería 10 y b por b sería b al cuadrado. 5b por 1 sería 5b y 5b por 3b al cuadrado sería 5 por 3, 15 y b por b a la 2 sería b a la 3. Vamos a ver el siguiente término, que sería la siguiente factorización, perdón, el siguiente método. Sería la factorización de una diferencia de cuadrados. Entonces, en este caso necesito dos términos. Ambos términos tienen que estar elevados al cuadrado y además estos signos tienen que estar separados por una resta, o sea, tiene que haber un signo menos entre ellos, como en este caso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, descompongo este
Esta diferencia de cuadrados, tengo que ver cuál es mi primer término, cuál es mi segundo término, y esto lo descompongo de esta forma. Es el producto de ambos términos por la suma en el primero o en el segundo, eso es indiferente, pero en uno de los paréntesis debe ir una suma y en el otro de los paréntesis debe ir una resta. Y por supuesto, ambos términos separados por ellos. Entonces, a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Continuando, tenemos estos ejemplos. Entonces tengo x al cuadrado menos 25. Pero 25 sabemos que es 5 al cuadrado. Entonces aquí tengo una diferencia de cuadrados. ¿Qué hago? Ok, el primer término y el segundo término en un paréntesis, el primer término, el segundo término en el otro paréntesis, y entonces en uno de estos términos van separados, en uno de esos paréntesis van separados por un menos, y en el otro de los paréntesis van separados por un más. De igual forma aquí tenemos 16a al cuadrado menos 49. Pero sabemos que 16 es 4 al cuadrado y a al cuadrado es a al cuadrado. Entonces, esto que yo tengo aquí, este 16a al cuadrado, es lo mismo que yo tenga 4a todo elevado al cuadrado. Además, sabemos que 49 es 7 al cuadrado. Entonces, del mismo modo, nuestro primer término es 4a y nuestro segundo término es 7. Entonces, nuestro primer término 4a y 7, y en uno de los paréntesis van separados por más, y en el otro de los paréntesis van separados por menos. Tenemos este otro ejemplo, que sería un cuarto menos 0,49 por a al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ok, un cuarto es lo mismo que tener un medio elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque estos son leyes de potencias. Entonces, esto es lo mismo que tener 1 al cuadrado entre 2 al cuadrado. Y esto es lo mismo que 1 sobre 4 o un cuarto. Ahora, en esta segunda parte, en esta segunda expresión, tenemos un 0,49. Pero de esta misma forma sabemos que 49 es 7 al cuadrado. Entonces 0,47 sería 0,49 sería 0,7 al cuadrado. Y a al cuadrado sería a al cuadrado. Entonces, tener 0,49 por a al cuadrado es lo mismo que tener 0,7 por a, todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué hago ahora entonces? Lo mismo que he hecho anteriormente. Nuestro primer término, nuestro segundo término, nuestro primer término es un medio, nuestro segundo término es 0,7, y entonces los divido en dos paréntesis. Ok, en el primer paréntesis tengo un medio más 0,7 por a, y en nuestro segundo paréntesis tengo un medio menos 0,7 por a. Básicamente, entonces, en cada uno de los paréntesis pongo mis dos términos y pongo además uno de estos separado por suma y el otro separado por resta. Tenemos este otro ejemplo que es un poco más grande, pero es exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. Tengo menos a elevado a la 8 más 1. Ok, de esta forma no parece lo que hemos estado viendo. Sin embargo, sabemos que los podemos reacomodar como en esta segunda línea. 1 menos a elevado a la 8. Entonces ya ahora sí podemos aplicar o podemos ver mejor esta diferencia de cuadrados. Si yo tengo 1 menos a la 8, es lo mismo que yo tenga 1 al cuadrado menos a la 4, todo eso elevado al cuadrado. Por ley de potencia sabemos que multiplico los exponentes, conservo la base y me queda a elevado a la 8. Entonces no estamos rompiendo ninguna regla. Ahora, aplicando nuestro método de factorización,
tenemos nuestro primer término es 1, ok, 1 más nuestro segundo término es a la 4. Entonces, en uno de los paréntesis va un más y en el segundo paréntesis va un menos, o en uno y en uno, ¿verdad? Entonces me queda a más a la 4 por 1 más a la 4, perdón, por 1 menos a la 4. Pero ¿qué pasa en este paréntesis otra vez? Podemos volver a aplicar una diferencia de cuadrados. Entonces la vamos a aplicar aquí aparte. Y tengo 1 menos a la 4 es lo mismo que yo tenga 1 al cuadrado menos a elevado al cuadrado, por lo mismo que dijimos antes. Leyes de exponentes, simplemente multiplico 2 por 2 y esto me da 4. No estamos rompiendo ninguna regla. ¿Qué pasa entonces? Continuamos. Aplicamos, tengo mi primer término y tengo mi segundo término. Entonces, en uno de los paréntesis va un más y en el otro de los paréntesis va un menos. Pero aquí tenemos otra diferencia de cuadrados. ¿Qué hago? La hago aparte también. Entonces, aplico esta diferencia de cuadrados. Mi primer término es 1, mi segundo término sería a. Entonces, 1 al cuadrado menos a al cuadrado y me queda 1 más a por 1 menos a. Y ahora, ¿cómo expreso yo entonces menos a elevado a la 8 más 1? Eso es exactamente lo mismo a que yo esta no la factoricé, entonces simple y sencillamente la bajo. Entonces tengo 1 más a la 4 por, lo mismo pasa con esta, 1 más a al cuadrado, la vuelvo a bajar y mi última factorización fue 1 más a por 1 menos a. Entonces, menos a elevado a la 8 más 1 es lo mismo que yo tenga 1 más a la 4 por 1 más a la 2 por 1 más a por 1 menos a. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Mientras yo pueda seguir aplicando la factorización, la idea es que quede lo más descompuesto posible. Nuestro último método es el método de trinomios cuadrados. Para esto, tenemos que recordar dos productos notables. A más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Esos son productos notables que ya hemos visto, fórmulas notables. Y la segunda es a menos b al cuadrado, que es lo mismo que tener a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. Veamos que son prácticamente lo mismo, lo que cambia entre ellos es este más y este menos. Dependiendo de cuál sea mi producto notable, así va a ser este signo de acá. Aquí tengo a menos b, aquí tengo a al cuadrado menos 2ab. Y aquí tengo a más b, aquí tengo a al cuadrado más 2 por a por b. Veamos estos ejemplos. Entonces, aquí tengo esta expresión. Tengo x al cuadrado más 6x más 9. Entonces, aquí tengo x al cuadrado, ¿verdad? Ese sería mi primer término, x. Aquí tengo 2 por 3 por x. ¿De dónde salió este 3? De acá. Recordemos que es 2 por el primero, por el segundo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo el 3 de acá de este lado. Y como están separados por una suma, mi producto sería, mi signo acá sería el más, porque están acá separados por una suma. Entonces, tener todo esto, x al cuadrado más 6x más 9, es lo mismo que yo tenga x más 3, todo eso elevado al cuadrado. Ya vimos que este 3 es mi segundo término de acá. Y acá también tenemos nuestro segundo ejemplo, que es 1 menos 16x al cuadrado más 64x elevado a la 4. Ok, este 1 es lo mismo que yo tenga 1 al cuadrado. Y vamos a ver este otro lado. Sabemos que 64 es lo mismo que tener 8 elevado al cuadrado. Y x a la 4 es como tener x al cuadrado al cuadrado.
por lo mismo que expliqué anteriormente, multiplicamos estos exponentes, 2 por 2 es 4 y listo. Ahora, ok, mi primer término es 1, mi segundo término es 8 por x elevado al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar 2 por 8x al cuadrado por este 1 y listo. Entonces, vean que en este caso están separados por una resta. Entonces, cuando escribo mi fórmula notable también tiene que ir separada por una resta. Mi primer término es 1, mi segundo término es 8 por x al cuadrado y listo. Pongo todo eso elevado al cuadrado. Ahora resolvamos unos ejercicios. Yo traigo unos ejercicios preparados de cada uno de los temas, entonces vamos a resolver esos ejercicios. Nuestro primer ejercicio, vamos a irlos viendo como por métodos que vimos. Entonces, el primer método que vimos fue el método de factor común. Entonces, nuestro primer ejemplo, bueno, todos estos ejercicios son del libro del nivel Zapandí. Entonces, pueden verificar que en las prácticas están estos ejercicios. Yo los voy a ir numerando conforme están numerados en sus libros también. Entonces, nuestro primer ejercicio es 120A más 20B más 120. En este caso, no tenemos un factor literal que podamos sacar. Tengo A, tengo B y aquí no tengo nada. Entonces no podemos sacar un factor común de literal. Sin embargo, a todos los factores numéricos, yo les puedo sacar el mismo factor común, que sería el factor 20. ¿Por qué? Porque todos son divisibles entre 20. Entonces, 120 dividido entre 20 va a ser 6. Entonces, como con la A no puedo hacer nada, simple y sencillamente la vuelvo a poner. ¿Qué pasa con este siguiente término? Conservo el más. 20 dividido entre 20 va a ser 1. Y por último, bueno, voy a cambiar este 1 de acá. Voy a ponerlo encerrado para que no vaya a generar confusión. Entonces tengo 20. Aquí tengo 6A, que es nuestro primer término, ¿verdad? De acá, aquí van a quedar 1 por, como al B no le puedo hacer nada, simplemente lo conservo. Y a este 120 le saco el factor 20, me queda 6. Pero ¿qué pasa? Esto es lo mismo que tener 20 por 6A más B más 6. Y listo. Este es nuestro primer ejercicio por factor común. Ahora, veamos el siguiente. Nuestro siguiente ejercicio va a ser, bueno, este es el ejercicio 3 en el libro. Voy a hacer este primero para que tengamos algo en cuenta para los demás. En este ejercicio tengo x al cuadrado más x al cubo menos x elevado a la 4. ¿Qué pasa? Ok, en todos estos tengo una x. Sin embargo, no son x iguales. ¿Por qué? Porque cada una de estas tiene un exponente diferente. Entonces, ¿qué teníamos que hacer aquí? Simplemente escogemos la x que tenga el menor exponente. En este caso, nuestra x con el menor exponente es x al cuadrado y la sacamos como factor común. Entonces sería x al cuadrado por, ok, ¿qué pasa? Aquí en el primero me va a dar 1, porque es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con la siguiente? Ok, en este caso me tendría que quedar x elevado a la 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico x al cuadrado por x a la 1, como tiene la misma base,
sumo los exponentes y me da x a la 3. Y por último, en x a la 4 sería x al cuadrado. 2 más 2 es 4, conservo la base, sumo los exponentes. Y esto es lo mismo que tenga x al cuadrado, 1 más x y x al cuadrado otra vez. Y listo. Aquí está nuestro siguiente ejercicio. Continuando, entonces ya sabemos este tip, este punto, entonces ya podemos hacer el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 2 del libro. Sería 9 a al cuadrado por x menos 18 a x al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Ok, veámoslo paso por paso. Primero, comparemos estos factores numéricos. Ok, ambos son divisibles entre 9. Entonces saco el 9 a factor común y aquí me va a quedar 1 y a este lado me va a quedar 2. ¿Por qué? 9 por 1, 9 y 9 por 2, 18. Ok, en el siguiente paso vamos a ver qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Entonces, veamos, en el siguiente veamos esta parte con la A. Con la A de ambos factores. Ok, ¿qué acabamos de decir? Vean que en este tenemos A al cuadrado y en este tenemos A a la 1. Tengo que escoger la que tiene el menor exponente. En este caso sería la A a la 1. Entonces tengo el 9 y ahora tengo la A también. ¿Qué va a pasar aquí? Ok, aquí tengo que dejar una A para seguir cumpliéndolo. 1 más 1 es 2 y listo. Y aquí me va a quedar simplemente un 1. Ahora, ¿qué nos falta? La X. Nuevamente tengo que tener en cuenta el mismo detalle. Escoger a la que tiene el menor exponente. X a la 1. ¿Qué me queda aquí? Un 1. Ah, bueno, aquí me faltó un por. Aquí me queda un 1 y en este me queda una X solita. 1 más 1 es 2 y listo, lo sigo cumpliendo. Pero vean que esto es lo mismo que yo tenga 9 por A por X como factor común y aquí tenga solamente una A menos 2X. Y listo, aquí está nuestro siguiente ejercicio. Continuando, vamos a ver un ejercicio que es un poco más largo. Es el ejercicio número 11 del libro de ustedes. 11. 15. El ejercicio dice 15y a la 2 más 20y a la 3 menos 30y a la 4 más 40y a la 5. Entonces, nuevamente, comparamos estos factores numéricos. Para empezar, vamos a empezar comparando eso. Veamos que todos estos factores yo les puedo sacar un 5. A cada uno de ellos les puedo sacar un 5 de factor común. Entonces, ¿qué me va a quedar? 5. 15 lo divido entre 5, me queda 3. Continuando, ¿qué pasa? Entonces, 20 lo divido entre 5, me queda 4. 30, bueno, tengo que conservar los signos. Menos 30 lo divido entre 5, esto me queda 6. Y por último, 40 lo divido entre 5, me queda 8.
Ahora, ¿qué sigue? Ok, ahora entonces comparemos qué pasa con estos factores literales. Nuevamente, como ya se les mencionó, hay que escoger el que tiene el menor exponente. En este caso, tenemos un y al cuadrado, que es el más pequeño, y ese va a ser nuestro factor común. Aquí me va a quedar simplemente un 1, aquí me va a quedar y a la 1, aquí me va a quedar y a la 2, y aquí me va a quedar y a la 3. 2 más 3, 5, 2 más 2, 4, 2 más 1, 3, y aquí multiplico este y al cuadrado por 1 y vuelvo a cumplir este y al cuadrado. Entonces, vean que tener esa expresión es igual que tener 5 por y al cuadrado por 3 más 4y menos 6y al cuadrado más 8y al cubo. Esto es exactamente lo mismo que esto, y además, si lo distribuimos, termina siendo lo mismo que esta expresión. Entonces, continuamos con el siguiente ejercicio, y es el ejercicio número 12 del libro de ustedes. Entonces, este ejercicio dice que tengo 42 al cuadrado, b al cuadrado, menos 18 a la 7, más, por b, perdón, más 30 al cubo, b al cuadrado, y listo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, veamos. Si sacamos todos estos, los factores numéricos, y aquí buscamos cuál es el mayor número por el que se pueden dividir, esto es otra forma de verlo, entonces a todos los puedo dividir entre 2. ¿Qué pasa aquí? Me va a quedar 21, aquí me va a quedar 9 y aquí me va a quedar 15. Simplemente es dividir cada uno de ellos entre 2. Pero ¿qué pasa? Cada uno de estos números todavía los puedo seguir dividiendo. Ok, los puedo dividir entre 3. ¿Y qué me va a pasar? Aquí me queda 7, aquí me queda 3 y aquí me queda 5. Entonces, listo, ya todos ellos no los puedo dividir entre un mismo número. ¿Qué pasa entonces aquí? Tengo 2 por 3 igual a 6. Significa que todos ellos son divisibles entre 6. Y efectivamente, dividimos 42 entre 6 y me da 7. Divido 18 entre 6 y me da 3. Y del mismo modo divido 30 entre 6 y me da 5. Entonces, listo, ya vi eso. Esto es simplemente una anotación. Vamos a ponerle en una nubecita para que no nos confundamos. Y para que ustedes sepan de dónde salió el 6 que voy a sacar de factor común. Entonces, listo, continuemos. Aquí saco un 6 a factor común y ya vimos que aquí me va a quedar un 7, 6, y me va a quedar aquí un 7, me va a quedar después menos 3 y por último me va a quedar un 5. Pero vean también que tienen todos una A. Como ya vimos anteriormente, tenemos que buscar cuál es la menor entre todas ellas. Entonces, la de menor exponente, tenemos que la de menor exponente es A al cuadrado. Entonces, esto, aquí me va a quedar un 1, simplemente, y aquí en este caso me va a quedar un a la 5. 2 más 5 es 7. Listo, cumplo, mantengo, no estoy rompiendo ninguna regla.
Y aquí me va a quedar un a la 1. 1 más 2 es 3. Y listo, ok. Continuamos. ¿Por qué? Porque todavía veo que tengo una b en común entre todos ellos. ¿Cuál es la menor? B elevado a la 1. Listo. B elevado a la 1. Aquí me quedaría por B. Entonces, 1 más 1 es 2. Estoy cumpliéndolo. Aquí me quedaría un 1. B por 1 es B. Listo, lo estoy cumpliendo. Y aquí también me quedaría un B a la 1. B a la 1 por B a la 1. 1 más 1 es 2. Listo, lo sigo cumpliendo. Tener esto es lo mismo que yo tenga 6 al cuadrado por b y todo eso multiplicado por 7b menos 3a a la 5 más 5ab. Simplemente lo estoy ordenando. 6 al cuadrado por b y entre paréntesis 7b menos 3a a la 5 más 5b. Entonces, esos son nuestros primeros ejercicios de factor común. Sin embargo, hay otro método, también es factor común, pero lo que yo saco de factor común es un polinomio. La idea es exactamente la misma, buscar cuál es nuestro factor común entre ellos, cuál puedo extraer de la expresión y listo. Vamos a ver algunos ejemplos. Factor común, polinomio. Así se llama este método. Ok, vamos a ver. El primer ejemplo, igual voy a utilizar la numeración de sus libros. Nuestro primer ejemplo es A por X más 1 más 8 por X más 1. ¿Qué pasa aquí? Ok, este es mi factor común en ambas expresiones. ¿Qué hago entonces? Lo extraigo. Entonces, esto es igual a que yo tenga X más 1, abro paréntesis, y aquí ¿qué hago? Extraigo este. ¿Qué pasa? Aquí me queda un A, porque a ese ya no lo estoy tocando, no le estoy haciendo nada, pero a este X más 1 sí. Entonces aquí me queda un 1. Más 8, porque ese 8 tampoco lo estoy tocando, lo tengo que dejar ahí. Y estoy extrayendo este X más 1, entonces aquí también me queda 1. Pero veamos que esto es lo mismo que yo tenga X más 1 por A más 8. A más 8. Y listo. Esta es la factorización de esta expresión. Nuestro siguiente ejercicio es el ejercicio 2. Dice que es menos 5 por 2n más 3. Eso más p por 2n más 3. Entonces, ¿cuál es mi factor común en esta ocasión? Este 2n más 3. Este es mi factor común. ¿Qué hago? Listo, lo extraigo. Entonces, esto es igual a que yo tenga 2n más 3. ¿Y qué me va a pasar dentro de este otro paréntesis? Conservo el menos 5 por, estoy extrayendo este, entonces aquí me queda un 1, más esta p no le estoy haciendo absolutamente nada, entonces la mantengo. Y aquí del mismo modo que antes me queda 1. Entonces veamos que esto es lo mismo que yo tenga 2n más 3 por menos 5 más
7. Y listo. Este fue nuestro siguiente ejercicio. Ahora, seguimos. Voy a hacer el último ejercicio acá. Y sería el ejercicio 7. Que dice que es m por 1 menos x más 1 menos x. ¿Qué está pasando aquí? Tal vez dirán, no, a eso no se le puede sacar factor común, pero resulta que sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, esto es igual a que yo tenga m por 1 menos x más, yo puedo agarrar esta expresión y encerrarla en un paréntesis. Ay. 1 menos x. Y así hago que esto sea como si fuera una sola expresión. Pero miren, ahora sí tenemos el mismo factor común. ¿Qué hago? Ok, extraigo ese 1 menos x. ¿Y qué pasa? Ok, la m no le estoy haciendo absolutamente nada. La mantengo. Este signo lo mantengo. ¿Y qué va a pasar aquí? Aquí sería un 1, simplemente. ¿Por qué? Porque si distribuyen esto me va a quedar m por 1 menos x y aquí me va a quedar simplemente 1 menos x, que es lo mismo que tengo en el paso anterior. Entonces, listo. Simplemente lo que hicimos diferente fue agarrar esta expresión y ponerle unos paréntesis y listo. Eso fue todo. Ok, un momentito que estoy guardando la página. Listo. Entonces vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Vamos a continuar con la segunda parte de los ejercicios y listo, tenemos el siguiente ejercicio, es el ejercicio 9 de sus libros, que dice así: tengo 1 menos x más 2a por 1 menos x. Vean que este ejercicio de hecho es muy similar al ejercicio que acabamos de hacer. Tengo este 1 menos x y aquí también tengo este 1 menos x, solamente que este no está encerrado entre paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En el siguiente paso vamos a encerrar esto entre paréntesis y conservo todo lo demás como lo tenía para que así sea más fácil observar nuestros factores comunes. Ok, vamos a sacar el factor común 1 menos x. ¿Y qué va a pasar aquí adentro? Lo mismo que en el anterior. Aquí me va a quedar un 1 y a este 2a yo no le estoy haciendo absolutamente nada, entonces lo mantengo. Este es mi factor común y este es mi otro factor común. A este 2a yo no le puedo hacer nada. Y listo, esa sería nuestra factorización de ese ejercicio. Ahora, voy a hacer otro ejercicio que está en la parte B, que eso sería en la página 211. Entonces voy a poner aquí parte B en la página 211 del libro. Ese ejercicio sería el siguiente, es el ejercicio H. Sería menos 5
por 2a más b más 3. Y ahora, dice además el ejercicio que tengo un menos 2a menos b menos 3. Entonces, ¿qué pasa aquí? En este caso, también tengo mi factor común, este 2a, este b, este 3, 2a, b y 3. Pero tengo un problema. Aquí tengo más y aquí tengo menos. De igual forma aquí, más, menos. Este está positivo, este está negativo también. ¿Qué puedo hacer entonces? Ok, veamos. Primero que nada, sabemos que esto es lo mismo que yo tenga menos 5 por 2a más b más 3 y que tenga esto sumándole menos 2a menos b menos 3, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo. Lo único que hice fue encerrarlos en un paréntesis. Si yo quito esos paréntesis, aquí me va a quedar menos 2a menos b menos 3. Ahora, ¿qué más puedo hacer para que me quede un factor común? Bueno, copio esto porque mi problema no está aquí. Más b más 3. Este más lo dejo ahí. ¿Y aquí qué puedo hacer? Ok, veamos que todos tienen un menos al frente. Entonces yo ocupo que todos me queden en positivo y aquí todos están en negativo. ¿Qué hago? Ok, extraigo ese menos. ¿Qué pasa? Me queda aquí 2a más b más 3. Listo, eso es lo que necesitábamos. Tengo 2a más b más 3 y tengo 2a más b más 3. Ok, listo, ya tengo mi factor común. Tengo 2a más b más 3. Y ahora, ¿qué me va a pasar aquí? Este menos 5 tengo que dejarlo como estaba. Y aquí, ¿qué es lo que va a haber? Un menos 1 multiplicando todo esto. Entonces me va a quedar más menos 1, que es lo mismo que yo tenga 2a más b más 3, todo eso multiplicado por menos 5 menos 1. Ustedes también pueden hacer esta resta, pero por cuestiones de que lo vean mejor, es esto mismo. Ok, listo, estos fueron nuestros ejercicios de la parte de factor común polinomio. Entonces ya vimos, puedo sacar un factor común numérico, como lo hicimos aquí, que realmente lo que hicimos fue extraer un menos 1, y podemos también extraer polinomios. Básicamente la idea es la misma, simplemente detectar cuando yo tengo un polinomio en común entre ambos términos, entre ambas expresiones. Eso es todo lo que tenemos que saber con respecto al factor común. También hay más ejercicios que también vamos a estar resolviendo más adelante o que ustedes pueden ir adelantando también. Entonces, ya vimos los ejercicios de factor común. ¿Con qué continuamos? Con el segundo método de factorización. Bueno, aquí ya en nuestro caso sería el tercero, porque tercer punto, diferencia de cuadrados, porque también vimos el factor común de polinomios. Pero bueno, tenemos este punto que es diferencia de cuadrados. Entonces, tenemos que recordar, muy importante, que si yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, es lo mismo que yo tenga a más b por a menos b. Entonces, vamos a resolver ejercicios. Vamos a resolver el ejercicio número 1 para empezar. El ejercicio 1 dice n al cuadrado menos 1. Pero nosotros sabemos que todo número, todo el 1 elevado a cualquier número, siempre va a ser 1. Entonces yo puedo elevar esto al cuadrado. Y esto es una diferencia de cuadrados también. Entonces,
Esto es lo mismo que yo tenga. Abro los paréntesis, multiplicados entre ellos, pongo mis términos en este caso es la n y el 1, ¿verdad? Entonces n y 1, a uno le pongo más y al otro le pongo menos. Y listo, esa es mi factorización. Listo, simplemente. Vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 6. Dice que es 4x al cuadrado menos 81. Ay. Menos 81. Pero veamos, ok. ¿Qué me está pasando aquí? Esto es lo mismo. 4 es lo mismo que yo tenga. Vamos a cambiarle el color a esto. Este 4 es lo mismo que yo tenga 2 a la 2, ¿verdad? Entonces, la x al cuadrado sigue siendo x al cuadrado. Me queda igual. Dejo el menos. ¿Y qué pasa también con el 81? Ay, el 81 es 9 a la 2. Listo, ahí está mi diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque esto de acá, por leyes de potencias, es lo mismo que yo tenga 2x al cuadrado menos 9 al cuadrado. Lo único que hago es después distribuir este 2 y quedo aquí mismo. 2 al cuadrado por x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Tengo mis paréntesis. Listos, están multiplicando entre ellos. Ay, multiplicando. Tengo mi primer término que es 2x. Y aquí también pongo 2x. Mi segundo término es 9. Segundo término es 9, listo. A uno le pongo menos y al otro le pongo más. Y listo. Eso es todo lo que tengo que hacer en este método de factorización. Veamos ahora el ejercicio 9. Nuestro ejercicio 9 dice que tengo menos 16 más 4b al cuadrado. Ay, ¿qué tengo aquí? En este caso, tengo un más, pero veamos que este menos 16 es negativo. Entonces, ¿qué hago? Listo, lo acomodo. Entonces tengo 4b al cuadrado menos 16. Ah, ok, lo mismo que hice antes. Este 4 va a ser 2 a la 2. Esa b va a seguir siendo b al cuadrado. Ah, y 16. 16 sabemos que es 4 al cuadrado. Entonces, listo, aquí vuelvo a tener mi diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Nuevamente, este 2b al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y listo, ok, entonces escribo mis paréntesis. Pongo mi primer término, mi segundo término. Listo. A uno le pongo más, al otro le pongo menos. Y listo. Ahí está mi diferencia de cuadrados. ¿Por qué podemos hacer esto? Ok, vamos a verlo con este ejercicio. Vamos a ponerle aquí por qué funciona. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué yo puedo decir que eso es verdad? Ok, veamos esta diferencia de cuadrados de aquí. Entonces tengo 2b más 4 por 2b menos 4. Entonces, si yo agarro aquí y distribuyo primero este 2b por este 2b y ese 2b también por 4 y hago lo mismo con este 4, ¿verdad? Me va a quedar una sola expresión. Ok, me queda 2b por 2b por 2b y después me va a quedar más y menos
¿verdad? Menos 2b por 4. Ahora aquí, más y más, me queda más 4 por 2b, menos y más, esto me queda menos 4 por 4. Ah, pero ¿qué está pasando aquí? Estos son inversos, entonces este menos 2b por 4 y este más 4 por 2b, simple y sencillamente se cancelan, se van. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Me queda 2 por 2 es 4, b por b es b al cuadrado. Ay, miren, aquí puse un 6. Aquí es 4 por 4, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos 16. Y vean que es exactamente lo mismo que teníamos aquí, en esta parte de acá. Es exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que funciona la diferencia de cuadrados. Entonces, ya se me acabó el espacio. Vamos a continuar los ejercicios con... Sí, listo, se me acabó el espacio. Vamos a hacer más ejercicios de diferencia de cuadrados. El siguiente es el ejercicio 11 de sus libros. Entonces tengo a al cuadrado sobre 36 menos 16 sobre 25. No se asusten que esto es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. ¿Qué pasa aquí? Ok, a al cuadrado sigue siendo a al cuadrado. Pero ¿qué pasa con este 36 de acá? Ese 36 es lo mismo que yo tenga 6 a la 2. Ah, mire, sí. Ok, continuamos. Y tengo aquí este 16. Ese 16 ya vimos que es lo mismo que yo tenga 4 a la 2. ¿Y qué pasa con este 25 también? Ah, y este 25 es 5 a la 2. Entonces vean que estos son puros cuadrados. Por lo que yo puedo decir que esto es lo mismo que yo tenga a la 6 a sobre 6 elevado al cuadrado menos 4 sobre 5, todo eso elevado al cuadrado. Esto es exactamente lo mismo por utilizando leyes de potencias. ¿Qué pasa ahora? Ok, aquí están mis términos. Uno al cuadrado, otro al cuadrado, separados por una diferencia. Entonces, pongo mis paréntesis otra vez, igual que siempre. ¿Y qué hago? Escribo mi primer término. En ambos paréntesis, a sobre 6, estaba apareciendo. Es una a sobre 6. A sobre 6. Ahora tengo 4 sobre 5 en ambos paréntesis. ¿Qué pasa? En uno pongo más y en el otro pongo menos. Y listo. Ya está resuelto el ejercicio 11. Tenemos el ejercicio 17 también. Ahí. Continuando con el ejercicio 17. Este ejercicio dice que tengo 7x más 1, esto elevado al cuadrado, menos 81. ¿Qué pasa aquí? Ok, en este caso, nuestro primer término es un poco más grande que los que hemos visto anteriormente. Sin embargo, sigue siendo un término elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, no tenemos problemas. ¿Por qué? Porque resulta que entonces tengo este término, ¿verdad? 7x más 1, todo eso elevado al cuadrado, menos este 81, ya vimos que es 9 al cuadrado.
Entonces, ¿qué hago nada más? Este es mi primer término. Entonces, hago un paréntesis, lo voy a hacer cuadrado para poder diferenciarlo. Hago un paréntesis que tenga el 7x más 1. Este es mi primer término. Vamos a hacer en el otro también 7x más 1. Listo, está mi primer término en ambas partes. Mi segundo término es un 9. Entonces, 9 y 9. Listo. ¿Qué pasa entonces ahora? Pongo un más, pongo un menos y listo. Eso es todo. Sin embargo, esto para que se vea más bonito, yo lo puedo simplificar. ¿Qué va a pasar aquí? En este primer caso tenemos el más, ¿verdad? Entonces, saco el 7x más 1 del paréntesis, bajo el más y pongo el 9, ¿verdad? Pero en este segundo tenemos el menos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces tengo 7x más 1 menos 9. ¿Qué pasa aquí? Entonces tengo 7x más 1, 7x más 10, perdón. Y en el siguiente paréntesis tengo 7x menos 8. Y listo. Ay, menos 8. Y listo. Esos son nuestros. Este fue nuestro ejercicio. Entonces veamos que es exactamente lo mismo. El hecho de que veamos que esto es un poco más grande no tiene por qué asustarnos, porque simplemente es nuestro primer término en ambas partes y ya después hacemos la respectiva distribución, la respectiva simplificación y listo. Entonces, eso es básicamente el ejercicio 17. Continuamos con el ejercicio 18, que es muy parecido. Tenemos que tener nada más mucha paciencia haciendo estas cosas. El 18, entonces tengo a más 4 elevado al cuadrado menos a más 3 elevado al cuadrado. Entonces, este ejercicio es exactamente lo mismo, ¿ok? Tengo mi primer término, no era con este que lo iba a hacer, era con otro color. Tengo mi primer término aquí, tengo mi segundo término, entonces listo. Simplemente, aquí están elevados al cuadrado cada uno, entonces listo. Hago el paréntesis, tengo mi primer término, es a más 4, por aquí puedo empezar a abrir el otro. Mi primer término es a más 4. Mi segundo término es a más 3. A más 3. Listo, cierro los paréntesis y ahora en uno pongo más y en el otro pongo menos. Eso es exactamente lo mismo. Ustedes pueden distribuir esto. Vean que en este caso es lo que les decía anteriormente. Hay que tener mucho cuidado porque este menos, a la hora de repartirlo, para quitar este paréntesis, me va a cambiar los signos de los demás. Pero en este caso, bueno, lo vamos a dejar así. Listo, tengo más y menos. Entonces, eso sería todo con este ejercicio. Ok, continuamos ahora con el ejercicio 19, que este ejercicio lo que dice es que tengo 3a más 6 elevado al cuadrado menos 4a entre paréntesis menos 5 elevado al cuadrado. Entonces les digo lo mismo que en el anterior, no tenemos por qué asustarnos. Aquí tenemos un término, el primer término elevado al cuadrado
Y este sería nuestro segundo término elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que ya hemos hecho anteriormente. Voy a poner los cuadrados para que se distingan mejor. Entonces, listo. Escribo mi primer término. Es 3a más 6. Ese es el primer término que está elevado al cuadrado. ¿Qué pasa con el otro? Lo mismo. 3a más 6. Ahora, ¿qué hago? Escribo mi segundo término. Mi segundo término es 4a menos 5. Mi segundo término aquí también es 4a menos 5. Y simple y sencillamente a uno le pongo más, al otro le pongo menos. Ahora, en este caso, bueno, vamos a hacer este ejercicio largo para que se entienda mejor lo del tener cuidado con este menos, ¿verdad? Entonces aquí tengo más, aquí tengo menos. ¿Qué va a pasar en este primer paréntesis cuadrado que tengo yo aquí? Como ambas expresiones son positivas, entonces no va a pasar nada a la hora de quitar el paréntesis. Entonces me queda simplemente 3a más 6 más 4a. Este tiene un menos, entonces ese menos no se cambia, ¿verdad? Menos 5. ¿Pero qué me va a pasar en este otro? Ok, mi primera expresión, si es positiva, la dejo tal como está, pero este menos me altera todo aquí adentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Escribo menos por 4a, ok, este me queda negativo. ¿Qué pasa ahora aquí? Menos y menos es más, entonces me queda más 5. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Ok, semejantes. En este paréntesis tengo 3a y tengo 4a. Y también tengo, del otro lado, tengo 6 y tengo menos 5. Aquí tengo 6 y tengo más 5. Y además tengo este 3a y este menos 4a. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Simplemente sumo los que son semejantes o resto los que son semejantes, depende. Tengo 3a más 4a, me queda 7a. ¿Y qué pasa con este 6 y este 5? Lo mismo. 6 menos 5 me queda menos 1. ¿Qué pasa ahora aquí? Tengo 3a menos 4a, me queda menos 1a o menos a, que es exactamente lo mismo. Y aquí de este lado me queda 6 más 5, me queda 11. Y listo, bueno, esto es lo mismo que yo tenga 7a menos 1 y 11 menos a, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Sin embargo, pues para que lo sigamos viendo en términos de a primero y después el número, se puede dejar así como estaba. Y listo, o sea, eso es todo. Ya que ya vimos, simplificamos, hay que tener cuidado con este menos porque me va a cambiar todo lo que yo tenga adentro. Si la expresión fuera totalmente positiva, como en los otros dos, en el caso anterior, me va a quedar menos y menos, ambos negativos. Pero en este caso teníamos uno positivo y uno negativo. Entonces, distribuyo, el primero me queda negativo, el segundo positivo y listo. Simplemente entonces sumo los que son semejantes o los resto o lo que tenga que hacer y eso es todo. Y aquí me queda el resultado. Vamos a hacer nuestro último ejercicio de esta parte de diferencia de cuadrados, es el ejercicio 14. Y tengo que es b al cuadrado menos 1 sobre 4. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo mismo que habíamos visto en casos anteriores. B cuadrado sigue siendo B cuadrado y este menos, aquí, ¿qué es lo que tengo?
1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, ¿verdad? 2 al cuadrado es 2. Y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, miren, aquí tengo lo mismo que en los otros casos. B al cuadrado menos 1 sobre 2 elevado a la 2. Este paréntesis está muy feo y este 2 también. Entonces, 1 medio elevado al cuadrado. Aquí tengo nuevamente mi diferencia de cuadrados. Entonces, aplicando esto, pongo aquí el primer paréntesis, tengo el segundo paréntesis y ¿qué hago? Ok, pongo la b, que es mi primer término, pongo el 1 medio, que es mi segundo término, a uno le pongo más, al otro le pongo menos. Y listo. Aquí está nuestro ejercicio, nuestro último ejercicio de esta parte. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio más, pero este ejercicio es de la parte B. Estoy aquí, parte B de la página 215 de sus libros. Entonces, este ejercicio dice que tengo menos 16 más a la 12. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo que vimos en otro de los casos. ¿Qué es lo que tengo? Ok, podrían decir, no, ahí no hay una diferencia de cuadrados, lo que tengo es un más, pero no. Porque lo que hago es que como este menos está delante del 16, simple y sencillamente, lo que hago es volver a acomodarlo. A la 12, primero porque es el que está positivo, y tengo también el menos 16. Entonces, mira, sí, ya ahora sí lo tengo acomodado. Pero ¿cómo sé que esto es una diferencia de cuadrados? Vamos a ver cuánto me queda. Puede ser por acá. ¿Por qué eso es una diferencia de cuadrados? Bueno, esto es a la 6 elevado al cuadrado, lo mismo que hemos dicho antes, multiplico estos exponentes y me da 6 por 2 es 12. Y este menos 16 es 4 a la 2 también. Entonces, ¿qué hago? Ok, paréntesis. Creo que me quedaron muy pegados. Paréntesis. Y tengo mi primer término es a la 6. Mi segundo término es 4. A uno le pongo más y a otro le pongo menos. Pero aquí hay un detalle muy, muy, muy importante. ¿Qué está pasando aquí? Aquí vuelvo a tener otra diferencia de cuadrados, como lo vimos en el ejemplo de la presentación. Ok, ¿qué hago? Simple y sencillamente, este a la 6 más 4 lo tengo que seguir bajando, lo tengo que seguir llevando, porque si no después se me olvida y lo dejo botado y ahí sí que estábamos en problemas. Entonces, listo. Escribo este a la 6 más 4 para que no se me olvide porque después, ¿verdad? Estamos en muchos, muchos problemas. Pero este a la 6 menos 4, ¿qué es? Mire, sí, tiene razón. Esto es lo mismo que yo tenga a la 3 elevado al cuadrado. Bueno, vamos a ponerle aquí, bueno, a la 3 elevado al cuadrado menos 2 a la 2. Y listo, vuelvo a tener mi diferencia de cuadrados. Ahí está. ¿Qué hago entonces? Bueno, vuelvo a bajar este que ya lo traía. No lo puedo dejar botado, ¿verdad? Eso es un 4. No puedo dejar ese botado por nada del mundo. ¿Y qué hago? Ok. Voy a factorizar ahora esto de acá. ¿Y cómo se factoriza eso? Ok, nada más multiplico a la 3. Bueno, pongo mis paréntesis, ¿verdad? Vuelvo a poner a la 3 porque ese es mi término. ¿Y cuál es mi segundo término? El 2. ¿Y qué hago? Le pongo a uno menos, a uno le pongo más y al otro le pongo menos. Y ahí está mi factorización. Entonces, menos 16 más a la 12 es lo mismo que yo tenga
a la 6 más 4 por a la 3 más 2 por a la 3 menos 2. Y listo. Está resuelto nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Van a haber bastantes ejercicios donde se topen con esta clase de cosas. De hecho, podemos hacer uno más para que les quede como más fresquito, para que vean mejor. Hay que tener mucho cuidado porque podemos todavía seguir factorizando. La idea de la factorización es que quede lo más descompuesto, lo más simple posible, lo más pequeño, por decir de alguna forma, ya que ya no se pueda simplificar, ojalá que nada más. Entonces, hagamos un ejemplo más. Este ejemplo no va a estar en sus libros, yo lo hice. Va a ser muy similar a este, solamente que va a ser este ejercicio, le vamos a poner estrellita. Ahí. A este ejercicio le vamos a poner estrellita y listo. Este ejercicio lo que dice, vamos a ver, sería a la 24, a la 20, ponga, a la 20 menos 81, bueno, 49, porque es que tengo los dos ejercicios. A la 20 menos 49, pero 49 casi no lo hemos usado. Entonces recordemos que esto va a ser igual a que yo tenga a la 10 elevado a la 2 menos, en este caso, esto es 7 a la 2. Entonces aquí, nada más, a la 10, a la 10, pongo mi 7 en ambas partes, más, menos. Y ya, este es nuestro ejercicio. En este caso, no podemos seguir simplificando más porque este 7 ya no es elevado a nada, al cuadrado, pues. Entonces, veamos ahora sí con el 81. Tengo a la 16 menos 81. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tengo a la 8 al cuadrado. Entonces, tendría, esto es 9 a la 2. Entonces, vemos que eso sigue siendo una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Ok, mi primer término es a la 8, paréntesis, a la 8, paréntesis. Pero mi segundo término es 9. Entonces le pongo, ¿qué hago? A uno le pongo más, a otro le pongo menos y listo. Pero ¿qué me está pasando aquí todavía? Lo mismo del ejercicio anterior. Este 9 es 3 a la 2, perdón. Entonces, ok, ¿qué hago? Simplemente digo, ok, a la 8 es lo mismo que yo tenga a elevado a la 4 y eso elevado a la 2 también. Bueno, recordemos, ¿verdad? Que aquí tenemos que seguir bajando este a la 8 más 9, porque si tengo un más, en este caso yo no puedo aplicar la diferencia de cuadrados por lo mismo, porque es una diferencia. Entonces solamente puedo aplicarlo con las que son restas. Entonces para no dejarlo botado como ya iba a hacer yo, entonces lo bajo. Ahora sí, entonces tengo a la 4, todo eso elevado al cuadrado, menos 3 a la 2. Y ahí está nuevamente mi diferencia de cuadrados. Entonces bajo el a la 8 más 9 y tengo aquí a la 4 menos 3 y a la 4 más 3.
Entonces aquí está mi primer término de este a la 4, ¿verdad? Mi primer término, pero también ahí está mi segundo término, que es el 3 y el 3. Listo. Entonces, ahora sí, vean que estos dos ejercicios, aunque tal vez uno pueda confundirlos, pues no, porque ya en este caso ya yo no puedo seguir, porque ningún número al cuadrado me da 7. Entonces, listo. Ahí está ya este ejercicio, ya ambos ejercicios están listos. Ahora, para finalizar nuestra parte de ejercicios, tenemos la parte con nuestro último método, que era nuestro método de trinomios cuadrados. Entonces era el método 4, trinomios cuadrados. Estos ejercicios son menos, están en la página 216, por si quieren empezar a resolverlos. Y vamos a, bueno, tenemos que tener muy presente estas fórmulas notables. A más b al cuadrado y a menos b al cuadrado. Vea que no podemos confundir esto con lo que estábamos haciendo anteriormente, porque aquí es todo lo que tengo dentro del paréntesis elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ok, esto va a ser el primero al cuadrado. En este caso, tengo un más, pongo un más aquí. Entonces, 2 por el primero por el segundo. Y el último siempre lleva un más, el segundo al cuadrado. En este caso, en nuestra siguiente fórmula tenemos el menos. Entonces es a al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y listo, ahí están nuestras dos fórmulas notables, nuestros dos productos notables que debemos recordar en la nubecita. Entonces vamos a ver los ejercicios. En este caso vamos a hacer el ejercicio A. El ejercicio A es x al cuadrado más 16x más 64. ¿Qué tenemos aquí? Ok, vamos a hacer la primera descomposición. Ok, recordemos que es un término al cuadrado. En este caso, nuestro primer término es el x, ¿verdad? Entonces tengo x y es término elevado al cuadrado. Entonces ya yo sé que cuando yo venga aquí a esta segunda parte, porque ya vimos que es 2 por el primero por el segundo, entonces voy a tener aquí el primero y el segundo, aquí estaría el x, porque es mi primer término. Entonces, ahora que es lo siguiente, que aquí este es el primer término también, y aquí esa x la vamos a hacer en rojo. X. Entonces, ¿con qué me toca continuar ahora? Ok, lo siguiente es de 64, pero ok, tengo que buscar qué número elevado al cuadrado es 64. Entonces sabemos que 8 por 8 es lo mismo que 8 al cuadrado y eso es 64. Entonces aquí sería 8, ¿verdad? Y aquí entonces mi segundo término también sería 8. Y veamos que eso se cumple porque yo multiplico 2 por 8 por x y me da 16x. Aquí tengo más 8 al cuadrado es 64 y yo no estoy alterando nada, simplemente estoy descomponiendo de esta forma que tengo aquí, que ya apuntamos para saber, ok, ¿cómo es que expreso entonces yo esto de esta forma? Veamos que
Ok, hay que tener mucho cuidado con este signo, siempre ese signo, para saber cuál sería el signo también cuando lo factorice. Entonces aquí tenemos un más, ¿qué significa? Aquí va a ir un más. Mi segundo término es 8 y listo. Todo eso al cuadrado. Muy importante que no se nos olvide ese cuadrado porque si no, está malo. Entonces, simplemente vemos cuál es mi primer término. Tengo x al cuadrado. Entonces, ese término también tengo que escribirlo aquí porque ya estamos viendo 2 por a por b. Entonces, mi primer término. Ahora, analizo el segundo término. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 64? En este caso, sería 8. Listo, lo escribo en ambas partes y listo. Vamos a ver el segundo ejemplo para que quede más claro. Tengo el ejemplo B de esa misma parte, x al cuadrado más 14x más 49. Ok, veamos entonces, recordemos, nuestro color rojo es nuestro primer término. Entonces tengo aquí, bueno, vamos a escribir aquí los paréntesis al cuadrado. En este caso tengo un más, pongo el más. Este 2 siempre va a ir porque es de la fórmula. Tengo dos espacios aquí, más, y ya vamos a ver cuáles son nuestros otros términos. Entonces, ¿qué tengo aquí de primero? El x al cuadrado. Entonces, lo escribo aquí también. Ahora, tengo dos formas de buscar mi segundo término. ¿Qué número me cumple? Que si lo multiplico por este 2x, me da 14x. O, ¿qué número elevado al cuadrado? Porque recordemos que aquí va un número elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué número elevado al cuadrado me da 49? Entonces, el número que cumpliría ambas condiciones, porque de hecho tiene que cumplir las dos para que de verdad sea el número que funcione, sería el número 7. 7 al cuadrado y veamos 2 por 7 es 14, lo multiplico por x, es 14x. Ahora, analicemos cómo se factoriza esto entonces. El primer término ya vimos que es x. Tengo aquí que están separados por un más y nuestro segundo término es el 7. 7x elevado al cuadrado, por supuesto, ¿verdad? No podemos dejar eso olvidado. Entonces, listo. Está listo nuestro segundo ejercicio de trinomios cuadrados. Ahora, vamos a ver el siguiente ejercicio, es el ejercicio C. Dice este ejercicio que tengo x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces, veamos que lo que cambia en los dos ejercicios que hemos hecho antes, lo que cambia en este, simplemente, es que antes tenía más y ahora tengo menos. Pero ya vimos antes que lo único que me afecta a ese menos es a la hora de factorizar aquí en esta parte. Entonces, veamos. Ok, ¿qué pasa? Lo mismo. Aquí va un número elevado al cuadrado, menos, porque por supuesto eso no se me puede olvidar, 2 por algo, más otro número elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué información nos da esta expresión? Ok, sabemos que van a ir ambos números, aquí me faltan los iguales. Sabemos que ambos números van a ir separados por un menos, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Y elevados al cuadrado. ¿Qué es lo que está pasando? Ok, aquí x al cuadrado, esto es lo mismo que esto, simple y sencillamente, bueno, en rojito, que es lo que hemos estado haciendo, en rojito, y entonces aquí también, x.
y listo, x y x. Pero ahora veamos qué tengo de este otro lado. Aquí tengo 2x. ¿Y qué número? Si yo multiplico 2x por qué número, me da 2x. Por supuesto que sería 1, porque no está variando nada. Y aquí puedo poner el 1 porque el 1 elevado a cualquier número me va a seguir dando 1. Entonces, ¿qué información tengo? Mi primer término es x y mi segundo término es 1. Y listo. X menos 1, porque veamos, por supuesto, no podemos olvidar eso. El menos, ¿qué es lo que tengo? Que me está diciendo el ejercicio que está con menos. Ahora, veamos este siguiente ejercicio, el ejercicio J. Dice, el ejercicio J, que tengo 1 menos 2a a la 3 más a la 6. Este ejercicio les podría tal vez causar un poco de confusión, pero realmente es lo mismo que hemos venido haciendo. Veamos, aquí tenemos un menos, es lo primero que tenemos que observar, tener mucho cuidado. Ahora, aquí, el primero al cuadrado, menos 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ok, mi primer número o la primera parte de esta expresión es un 1. Entonces esto significa lo mismo que acabo de decir, 1 elevado a cualquier número sigue siendo 1. Ok, ya sé que mi primer número es 1, con rojito. Con rojito, vamos a escribirlo para no cambiar esa. Ok, listo, y aquí también va el 1. Ahora, ¿qué pasa con el segundo término? Aquí voy a seguir teniendo un 2. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 2 por a elevado a la 3? Ahí está la respuesta, a elevado a la 3. ¿Por qué? Aquí me da 2, aquí tengo a la 3, 2 por a la 3. Y veamos que además eso se sigue cumpliendo porque aquí tengo a elevado a la 3, elevado a la 2, me da a elevado a la 6, 2 por 3 es 6 y se sigue cumpliendo. Entonces, listo. Ahí está nuestro ejercicio. ¿Qué significa esto? Ok. Esto es igual a que yo tenga. Ya vimos nuestro primer término, el que está en rojito, es 1. Están separados por una resta. Entonces yo tengo que poner esa resta aquí. Y además mi segundo término es a la 3. Y listo, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, listo, ya resolvimos nuestro ejercicio. Ahora vamos a resolver otro ejercicio, el ejercicio K. En este caso, bueno, vamos a cambiar de página. Tenemos el ejercicio K. Este ejercicio dice que tengo 49 por x más 1 elevado al cuadrado menos 42 por x más 1 más 9. Entonces, de buenas a primeras, tal vez no se asusta, pero ya vimos que es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente. Vamos a ver qué haremos en este caso. Tengo ahora aquí este 49. Ya hemos visto anteriormente que este 49 es 7 al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo 7 al cuadrado. Vamos a reescribir eso. X más 1 elevado al cuadrado menos, eso todavía no lo vamos a cambiar para ver qué es lo que está pasando. Y ahora aquí es 9, ok, ya vimos que es 3 elevado al cuadrado. Entonces ahora, aquí vamos a poner mi primer término elevado al cuadrado menos 2 por el primero
tengo que hacerlo más grande, el primero por el segundo, y esto más el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Veamos. Aquí tengo este elevado al cuadrado y este elevado al cuadrado. Ok, es lo mismo que yo tenga 7 por x más 1, todo eso elevado al cuadrado, ¿cierto? Ok, entonces ya sabemos que nuestro primer término es 7 por x más 1 y listo. Ya sabemos eso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Aquí ya tenemos nuestro segundo término, sería el 3 elevado al cuadrado. Y procedemos, esto lo estábamos escribiendo en verde, procedemos a escribir ese 3 aquí y aquí. Ahora, verifiquemos si es cierto. ¿Cuánto me da 2 por 7 por 3? Veamos, observamos este 7 por 3 es 21 y esto por 2 y esto me da 42. Ah, pero veamos, este 42 que está aquí es este mismo 42 que tengo yo aquí. ¿De dónde sale? Del 2 de la fórmula, de este 7 que ya tenemos aquí y también de este 3 que tenemos aquí mismo, ¿verdad? Entonces sí es cierto, sí se está cumpliendo esta parte de eh, la fórmula. Entonces dejemos ahí la nubecita, porque sí se está cumpliendo, ya lo verificamos. Ok, ahora, ¿qué pasa? Entonces, mi primer término era todo eso. Y mi primer término es 7 por x más 1. Ahora, segundo detalle que tenemos que verificar, este menos. No podemos pasarlo por alto. Menos, mi segundo término es 3 y todo eso elevado al cuadrado. Y listo. Vieron que es lo mismo, simplemente trabajamos con este x más 1 que tenemos que cuidar de no dejar olvidado. Por último, nuestro último ejercicio de hoy es el ejercicio N, que dice 4 menos 4 por 1 menos x más 1 menos x al cuadrado. Veamos que se parece mucho al ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué tengo aquí? Lo mismo, vamos a ver. Tengo que tener 2 al cuadrado menos 2 por algo más el segundo al cuadrado. Ok, veamos, ya hemos visto que este 4 es lo mismo que yo tenga 2 elevado al cuadrado. Y listo. Entonces ya tengo mi primer término. Pero ¿qué pasa con mi segundo término? Ok, veamos que este 1 menos x está elevado al cuadrado. Ese es mi segundo término, 1 menos x. ¿Qué pasa aquí? Veamos que aquí también lo cumple. 2 por 2 es 4 y todo eso por 1 menos x sigue siendo 1 menos x. Entonces, el hecho de que aquí tal vez me parece, o sea, que se ve diferente, realmente es mentira, porque sigo teniendo un número elevado al cuadrado menos 2 por el primer número por el segundo número más la segunda expresión. Entonces, esto es lo mismo que yo tenga 2. Recordemos, por supuesto, el detalle, ¿verdad? Que aquí va un menos. Entonces, menos. Y aquí iría 1 menos x, cierro el paréntesis pequeño,
y cierro el paréntesis grande. Entonces, estos son nuestros ejercicios del día de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes este video. Cualquier duda, cualquier pregunta, podemos verlo más adelante en la próxima clase. Y muchas